En este vídeo vamos a hablar sobre FreeSync, una herramienta que nos permite diseñar nuestros circuitos electrónicos. Vamos a ver qué es FreeSync, para qué nos sirve, qué podemos hacer con ella, qué pasos dentro de todo lo que supone el diseño de placas nos permite hacer. Veremos qué recursos contamos para trabajar con FreeSync, que podemos encontrar en la red y que podemos utilizar. Y terminaremos con un pequeño vídeo sobre el uso y haciendo una pequeña demo de cómo se puede trabajar con esta herramienta. FreeSync, como decíamos, es una herramienta de diseño de circuitos electrónicos. Es decir, es una herramienta que podemos encontrar en esta página web, freesync.org, lo más difícil es el nombre, y que seguramente que habéis reconocido cuando veis el logo, porque muchos de los circuitos, la mayoría de los que hemos utilizado en el curso, están hechos usando esta herramienta, y que vais a encontrar que muchísima gente la está utilizando, incluso muchas empresas han utilizado este desarrollo para integrarlo en sus productos. Es una herramienta completamente open source, gratuita, que con código, todo el código está disponible en esa página web, podéis encontrarlo, tanto el código de la herramienta como de diferentes, de todas las piezas y todos los diseños, y que en el momento en el que veáis alguna de las imágenes os daréis cuenta que la habéis visto en muchos sitios. En concreto, la que nosotros estamos usando en el curso es la parte de desarrollo de circuitos en protoboard. Nos va a permitir también desarrollar en los esquemas, es decir, el esquema eléctrico. Vamos a poder ver por un lado el diseño, como lo hemos estado acostumbrados, un aspecto casi fotográfico, el esquema, que es el que nos muestra los distintos circuitos. Nos va a permitir también trabajar en el diseño de la PCB, de la placa con la que vamos a soldar. Y por último, quizá una de las funcionalidades menos conocidas, nos permite trabajar con el código de Arduino. Podemos programar la placa, aunque depende del IDE, es decir, tenemos que tener instalado el IDE de Arduino para trabajar con ella. La única pena es que no es un simulador, o sea, no es una herramienta que nos permita simular nuestro circuito, que podamos probar cómo funciona, como sí que existen otras, como ya vimos los simuladores que había online. De hecho, si os fijáis en el aspecto gráfico de este simulador, el de Tinkercad, veréis que está utilizando los componentes de diseño de FreeSync. Al ser una herramienta libre, FreeSync, pues parte de su desarrollo lo están usando otras herramientas, y en concreto pues este simulador usa toda esa parte gráfica de componentes. Pero claro, la pena es que FreeSync no tiene esa otra parte, no es capaz de simular el circuito entero. No podemos trabajar con ese circuito y ver el funcionamiento. Entonces se va a quedar solamente como una herramienta de diseño, desde el principio hasta el final, pero una herramienta de diseño. Vamos a ver ahora lo que sería las distintas fases de diseño. Empezamos con la protoboard. La protoboard, sabéis que es esta placa donde montamos los circuitos de prototipo, y ahí, añadiendo componentes, vamos a añadir nuestro diseño. Ponemos componentes, ponemos lo que serían los cables que harían la conexión, y vamos completando nuestro diseño. Componentes tiene una cantidad enorme, existen un montón de librerías de componentes que podemos utilizar dentro de FreeSync. Incluso podemos importarlos y podemos trabajar con ellos. Y se pueden hacer circuitos sencillos, como este que he puesto aquí del LED y el potenciómetro, o circuitos más complejos, cuando empezamos a utilizar lo que son las librerías de componentes de los fabricantes. En este caso, pues estamos viendo un montaje que se ha hecho con la librería de componentes de Adafruit. Los fabricantes están cada vez más integrando todas sus componentes en estos paquetes, para que así los usuarios podamos trabajar con ellos de una forma más sencilla, y para ello usarlo también en su documentación. Si veis, la documentación de Adafruit está hecha siempre con los esquemas en FreeSync, y por eso se consigue un aspecto muy homogéneo y muy realista, que nos ayuda mucho para montar un esquema. Viéndolo de esta manera, vemos perfectamente cómo tenemos que hacer las conexiones, y además nos ayuda cuando estamos haciendo el diseño el que el montaje sea claro, como en este caso, que están utilizando unos colores homogéneamente y de una forma bastante inteligente.
nos queda muy claro el montaje. También podemos trabajar con el esquema eléctrico, ¿vale? El esquema eléctrico es una visualización de cómo están las conexiones. Aquí no hay un aspecto realista, sino que lo que se busca es que sea un diseño claro. Entonces aquí se esquematiza, vemos que nuestro Arduino pues no tiene aspecto de Arduino, sino que parece un chip, pero lo único que nos importa realmente son las conexiones. Veis que están todas las patillas representadas y lo que se hace en un esquema es representar eléctricamente de una forma sencilla ese circuito. Se indican los componentes y se indican las conexiones. Cuando trabajamos en el modo esquema, dentro de FreeSync, él nos avisa de que faltan algunos componentes por conectar y si estamos, a la vez que estamos trabajando en un esquema, él está creando los otros también. O sea, si trabajamos directamente creando este esquema, él nos está creando la vista de prototipo, aunque no los coloca de una forma correcta, así que tenemos que luego recolocarlos nosotros, pero sí que se está creando por detrás todo este entramado de conexiones. Igual ocurre al revés. Si desarrollamos con la protoboard, se están creando el esquema eléctrico asociado, aunque no está embellecido, por decirlo así, no está organizado, sino que está todo ahí un poco amontonado, pero ya nos queda más que el esfuerzo de colocarlo y ponerlo en su sitio. Este esquema eléctrico puede ser sencillo, como este de los LEDs que había puesto, o complejo, cuando se integran componentes y se empieza a poner un esquema eléctrico más complejo. La principal diferencia entre el esquema eléctrico y el esquema de protoboard es que aquí no se están colocando unos componentes concretos, sino que se están poniendo componentes genéricos. Por ejemplo, se indica un motor, pero no se tiene un aspecto de ese motor ni se pone un modelo concreto. Normalmente cuando ya pasamos a la parte de prototipo sí que elegimos un diseño concreto para trabajar. Aquí nos importan las conexiones, una conexión digital, una conexión analógica y ese tipo de cosas. La tercera forma con la que podemos trabajar con FreeSync es lo que se llama el PCB. El PCB es la placa donde nosotros soldamos los componentes, la placa final, ¿de acuerdo? Desde que hacemos un esquema, hacemos el paso que se llama el ruteado, que es el colocar los componentes en los sitios y el hacer que esas placas esas conexiones de cobre pues vayan a los distintos sitios. Este sería un ejemplo muy parecido al que teníamos justo antes, al esquema de los LED que teníamos conectados a nuestro Arduino. Veis que están los distintos LEDs con su resistencia y están conectados en formato SIL. Es decir, aquí lo que estamos haciendo es algo ya físico. Estamos diseñando un SIL que se pondría encima de Arduino. Y aquí tenemos que diseñar lo que son las pistas, que son los cables de cobre que van entre las distintas componentes. Tenemos que colocar los componentes y sobre todo darle ya un aspecto físico, un tamaño. Yo puedo decir que voy a usar una resistencia de 200 ohmios, pero hay muchos tamaños de resistencia. Entonces, si quiero usar una concreta, pues tendré que decirle qué formato, que es lo que se llama la huella, el fingerprint en inglés. La huella de cada componente para darle ya el tamaño justo y para que luego nos encajen los terminales cuando los vamos a soldar. Una vez que tenemos este diseño, pues hace una visualización más o menos realista de esa placa y tenemos ya disponible el proceso de fabricación. Veis que aquí no aparece cuando estamos haciendo esta parte en FreeSync, ya no aparece, nos está diciendo que si queremos generar esa placa. Ese sería el último paso, que sería el fabricarla en realidad. Ya sería el crear una placa física con ese diseño. Eso también nos lo facilita desde FreeSync, lo podemos hacer. Por supuesto que eso ya hay que comprarlo, y de esto es principalmente de lo que vive FreeSync. El software es gratuito, pero el que mucha gente termina haciendo estas placas con su servicio de creación de placas PCB es lo que finalmente les da la rentabilidad. Entonces, si nosotros completamos este proceso, pues ya tendríamos que ver pues, cómo se paga, los gastos de envío. Ellos hacen una revisión rápida de la placa y nos lo fabricarían, ¿de acuerdo? Y tendríamos ya el resultado de nuestra placa físicamente. ¿Qué sería aquí? Aquí tendremos, en el momento que llegamos aquí, pues estos ficheros ya nos dice un precio por tal tamaño. Si haces 3, pues te cuesta 50 euros. Si haces de otro tamaño, pues te cuesta 18. Ya dependiendo de las características de lo que estemos haciendo. Deciros que los ficheros de FreeSync se pueden pasar a otros fabricantes. No tenemos que hacerlo obligatoriamente con ellos. Son ficheros totalmente estándar y los podemos exportar y trabajar con otros fabricantes de placas, que existen muchísimos.
que nos generan esas placas para nuestros diseños. Por último, una parte importante también de FreeSync es que podemos trabajar con código, ¿vale? Podemos hacer la parte de programación. Y la parte de programación, lo que nos encontramos es una ventana muy parecida a Arduino y que de hecho tenemos que conectar con nuestra instalación de Arduino en las preferencias. Le tenemos que decir dónde tenemos instalado nuestro entorno de Arduino para que él lo use y haga las compilaciones y haga todo el proceso. Simplemente es poner el código, lo podemos descargar a la placa desde aquí y podemos, bueno, pues trabajar un poquito el proyecto como un todo, ¿no? Tenemos el diseño y tenemos el código. Como decíamos, lamentablemente no es un simulador, es decir, no podemos hacer como en ese simulador que estamos acostumbrados de que ese código lo veamos ejecutándose. Y además requiere que tengamos instalado aparte nuestro IDE de Arduino. ¿Cómo se instala FreeSync? Pues muy sencillo. Nos vamos a la página de descarga, ¿de acuerdo? Que podéis ver que en la propia página de FreeSync hay un enlace a la descarga y ahí accedemos a una página primera donde nos dicen si queremos donar. Sabéis que es software libre y que se mantiene el software de forma gratuita, pero si nos parece útil y lo utilizamos, pues no está de más que hagamos una donación. Si usáramos un software comercial estaríamos pagando. Con ese dinero se hace muchas cosas y se fomenta que la aplicación vaya cada vez mejor. Marcamos la opción de descarga y nos pasa a una ventana donde ya podemos seleccionar los distintos sistemas operativos con los que vamos a trabajar y cuál de ellos queremos descargar, ¿de acuerdo? Seleccionaríamos cuál de ellos queremos, lo descomprimimos porque es un archivo zip que se descomprime y directamente funciona. Tenemos para los principales sistemas operativos disponibles todos. Y una vez que lo tenemos descargado, pues a utilizarlo. ¿Qué ocurre? Pues que cuando estamos haciendo nuestro diseño nos encontramos con que necesitamos componentes. Es decir, si estamos modelando una placa que tiene LED, pues necesitamos unos LED como los que estamos utilizando. La mayoría de los componentes sí que están incluidos, pero puede ocurrir que necesitemos alguno más. La forma de utilizarlo es importándolo. Y existen librerías, como decíamos antes, de la mayoría de los fabricantes tienen sus propias librerías y las podemos incorporar. Por ejemplo, SparkFun pues tiene una librería enorme donde podemos tirar de ella para trabajar con esos componentes. Y ahí tenéis el enlace de la descarga. Como veis, está en una página de código abierto, totalmente gratuito estos diseños. Podemos ver que la cantidad de placas que hayamos modelado pues es enorme. De hecho, yo creo que tienen prácticamente todas sus componentes están allí. Lo mismo ocurre con Adafruit, que también utiliza extensivamente y que ahí tenéis los distintos componentes para utilizarlos también. Ahora cuando hagamos el vídeo, el recorrido, veremos cómo se importan esos componentes. Además, existen también gente que hace que crea componentes que necesita y que los crea directamente para que se puedan utilizar. Es un proceso relativamente sencillo. Aparte de la imagen, se necesita un ficherito con unos datos y poco más. O sea que es bastante sencillo. Esta gente pues ha hecho muchos componentes, los típicos componentes de estos de 3 pines, pues la mayoría los tienen modelados en la página de Arduino Modules. Y también podemos encontrar otra gente aparte que está haciendo muchos componentes, como por ejemplo esta página web de Omnigaterum, que también hay bastantes componentes y que os animo a que descarguéis. Con todos estos componentes ya podemos incorporarlos en nuestros circuitos. Una vez que lo importamos, pues lo tenemos disponible para utilizarlo en cualquiera de los circuitos que hagamos. Además de esto, FreeSync tiene un montón de documentación. Nos encontramos que hay una comunidad online enorme con unos foros donde se puede preguntar y se puede incluso pedir ejemplos, y hay muchísimos por ahí que podéis descargar. Existe una página de documentación donde nos explican cómo hacer el proceso, nos da bastante información sobre cómo se diseña, ¿de acuerdo? No es un máster en diseño electrónico, pero sí que nos da bastante información de cómo se hace todo este tipo de cosas. Y nos encontramos también una página de proyectos donde hay publicados muchísimos proyectos que nos permiten inspirarnos y trabajar a partir de esos diseños. Si los queremos, podemos encontrar uno que tenga una base para los nuestros y completarlo. Esta página de proyectos están clasificados por dificultad o por distintas políticas, y la verdad que es bastante interesante y os animo a que deis un vistazo y un repasillo por todo lo que hay.
Vamos a hacer ahora un pequeño vídeo y vamos a ver cómo se trabaja con las distintas pestañas, los distintos componentes, cómo podemos importarlos. Veremos un pequeño repaso de los ejemplos que tiene disponibles para que los carguemos, y hablaremos también del proceso de exportación, cómo exportar nuestros resultados para trabajar con otros componentes.